transmitiendo este rato. Bueno, tratando de transmitir ya. Buenas noches a nuestros amigos y nuestras amigas. Queremos saludarles y contarles que este ya es el programa 103 de la Unidad Popular de Pichincha. Esta noche queremos hablar sobre el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia en contra de las mujeres. Para este programa hemos invitado a tres personajes muy importantes, amigas que participan en esta noche. Me refiero a Rocío Rosero, a Cristina Orozco y Sandra Peñerrera. Les queremos pedir a nuestras invitadas y a nuestros amigos que nos regalen 5 minutos con la finalidad de compartir el link con nuestros amigos y amigas que permanentemente se conectan a este programa. 5 minutitos, por favor, ya estamos en vivo en este momento. Gracias. Bueno, buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas que ya se están conectando en estos momentos a este Facebook Live. Como les decía inicialmente, es el programa número 103. En esta noche queremos abordar un tema muy importante para el movimiento de mujeres en el Ecuador y a nivel mundial, que tiene que ver con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En esta noche contamos con la participación y para mí es un placer
contar con la presencia de Rocío Rosero. Ella es activista feminista desde la década desde los 70, miembro de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Sin lugar a dudas, junto a otras mujeres destacadas en nuestro país, un referente muy importante del movimiento feminista ecuatoriano. También contamos con la presencia de Cristina Orozco. Ella es docente de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Cristina. Y también está aquí con nosotros mi querida amiga Sandrita Peñerrera. Ella es catedrática universitaria, defensora de los derechos humanos e integrantes de la organización Mujeres por el Cambio. Queremos saludar a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que se han conectado, a Silvia Calvachi, Chabela Fares, Alex Granda, entre otros amigos y amigas que en este momento ya se están conectando en este programa de Facebook de la Unidad Popular de la provincia de Pichincha. Solamente señalar algunos elementos iniciales para dar paso con nuestras queridas invitadas a este programa. El 25 de noviembre, como todos sabemos, se conmemora en el mundo entero el Día de la No Violencia en contra hacia las mujeres. Y este tiene un antecedente histórico muy importante hacia 1960, donde las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas en República Dominicana por su activismo político, por sus cuestionamientos al autoritarismo, a la prepotencia, a la violación permanente de los derechos humanos de ese entonces presidente de República Dominicana, el dictador Rafael Trujillo. En 1981, también como un antecedente, se desarrolla el primer encuentro feminista latinoamericano, espacio en el que se decide establecer el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres. Posteriormente, la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto así que se producen en la vida pública o en la vida privada. Hasta que en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas define el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres. Solo señalar dos elementos adicionales. Existen, como todos conocemos, varios tipos de violencias: la física, sexual, psicológica, económica o patrimonial, y la violencia política. Y un dato adicional para dar paso a nuestras amigas es que espeluzna, porque se trata de que la violencia se ha constituido en otra pandemia que estamos enfrentando en nuestro país, y que esta pandemia de la violencia nos está matando a las mujeres. En lo que va del año, 101 mujeres han sido asesinadas de manera violenta por razones de género. Y realmente estos datos son espeluznantes, y precisamente mañana se va a desarrollar una marcha en el Ecuador y distintas marchas en el mundo respecto de este tema de la no violencia. Y quisiéramos empezar con Rocío Rosero, no sé, unos 7 minutitos. Rocío, bienvenida, a enviarte un abrazo, un cariño muy inmenso que te tenemos por todo el ejemplo que tú constituyes en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en el Ecuador con respecto a este tema de las violencias? Buenas noches, querida Rocío, bienvenida. El volumen, Rocío, no tienes audio. Creo que estás muy lejos. Estás muy lejos. Entonces, no va mejor. Creo que los audífonos. Sí, creo que los audífonos va a ayudar. Mientras tanto, saludamos a Jorge Salcedo, a Freddy García, que están conectados. No mejoró. Hace un momento te escuchábamos perfectamente y algo pasó. No. Algo sucedió, pero hace un momento te escuchábamos perfectamente.
¿No? ¿Le subes tal vez el volumen de la computadora? No sé, Sandrita, si puedes hablar para ver si te escuchamos a ti. Sí, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Perfecto. Rocío, algo pasó. Sí, algo sucedió con tu audio. Te sugiero, si te puedes desconectar y volverte a conectar, mientras tanto seguimos con Cristina esta parte. Porfa, si te desconectas y te vuelves a conectar. Bueno, amigos, amigas que están conectados, saludos a Karin Jaramillo, querida amiga, un abrazote, a Jaime Arturo Hernández Orozco, que también se ha conectado. Y bueno, quisiéramos iniciar contigo, Cristina. Buenas noches, muchísimas gracias por participar en este espacio. En unos 7 minutos, ¿cuál es la realidad en estos momentos en nuestro país de las mujeres? Buenas noches, Cristina. Antes que sigas, solamente para probar, Rocío, ¿puedes hablar tal vez? Sí, buenas noches, ya estamos al aire. Estás mejor, pero todavía está bajo tu audio. No sé qué es lo que pasa. Ahí está mejor. Ahí se te escuchó. Ahí está mejor, sí. Ya, ok, listo. ¿Iniciamos con Cristina o con Rocío? Con Cristina. A ver, Con Cristina, dale. iniciamos con Cristina. ¿Cuál es la realidad actual en este momento de las mujeres en nuestro país? Por favor, en unos 7 minutos. Gracias. Bueno, Natasha, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad, la situación de las mujeres en el Ecuador actualmente es bastante grave, ¿no? Creo que la pandemia ha agudizado mucho la situación de las mujeres en nuestro país, ¿no? El confinamiento en realidad ha repercutido mucho, ¿no? La cantidad de femicidio en el Ecuador agrava aún más, ¿no? Nosotros sabemos en el Ecuador han sido asesinadas más de 3.200 niñas y mujeres en los últimos 16 años. Estos crímenes no, no representaron condición, no respetaron condición social, nivel de educación, lugar de residencia, color de piel, ni estado, eh, perdón, ni el estado marital de las mujeres. No han respetado absolutamente nada. Entre estas madres, esposas, hermanas e hijas, 1.222 fueron asesinadas con el uso de un arma de fuego, 960 fueron apuñaladas, 444 fueron ahorcadas y entre otras causas, 14 fueron quemadas vivas. Muchos son los datos, ¿no? Datos totalmente asombrosos son los que nos demuestran cuáles son las condiciones de femicidios en el Ecuador. Y aún más, la pandemia ha agravado mucho más los índices que nos demuestran cuáles son los niveles de violencia que vivimos las mujeres. Si nosotros hablamos de los tipos de violencias a los que nos vemos expuestas las mujeres, como tú nos mencionabas en un inicio, ¿no? Violencias de todo tipo, violencia sexual, violencia física, económica, psicológica. Es muy grave, ¿no? Cuando yo estoy dando clases, es común, las chicas me escriben, profe, discúlpeme, no puedo prender mi cámara. Sufrí maltrato por parte de mi marido, tengo la cara desfigurada. Y es común. Cuando estábamos en clases presenciales, yo recibía chicas en mi oficina y en realidad a mí se me iban las lágrimas cuando yo escuchaba chicas que venían, profe, quiero conversar con usted. Me siento mal, necesito irme a mi casa. ¿Sabe qué? Me fui, tuve una reunión, tuve una fiesta, me desperté y el rato que me desperté me di cuenta que me habían violado. Me di cuenta que me habían violado y yo me quedaba asombrada. Y yo le decía, pero, y era lunes, ¿no? Yo le decía, pero ¿y ya conversaste? ¿Qué hiciste? No, nada, es que no les quiero avisar a mis papás.
o chicas que iban a mi oficina, me pedían conversar a solas, se levantaban sus blusas y yo les veía a ellas con sus cuerpitos completamente heridas. Recuerdo tan claramente el caso de una chica que se bajó su pantalón y estaba completamente las piernitas lastimadas, y me describió cómo su pareja, un hombre que podía ser su papá, le había arrastrado, y ella me describía cómo este hombre le había cogido de su cabello y le había arrastrado alrededor de una cuadra por una escena de celos. Y estas escenas eran comunes. Estas escenas que las chicas nos contaban eran muy comunes. Yo soy docente en una carrera en el que un 98% de estudiantes son mujeres, en la carrera de educación inicial, y realmente nosotros escuchamos casos súper fuertes, desgarradores, en los que las chicas van muchas veces con el dinero justo para su pasaje, porque sufren violencia económica, en lo que las chicas con muchísimo esfuerzo logran graduarse, porque los esposos no quieren que ellas tengan su profesión, en donde ellas sufren constantemente maltrato físico, maltrato psicológico, y en donde muchas veces ellas ya se acostumbran a este tipo de violencia, y donde ellas pasan constantemente considerando que ya esa violencia es algo natural, en donde la violencia y el maltrato se ha vuelto algo tan generalizado, se vuelve algo tan normalizado, se vuelve algo tan natural, que es algo bastante complejo, ¿no? Y es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar constantemente. Y dentro de la universidad, dentro de nuestra carrera, desde hace varios años, nosotros hemos venido trabajando y han habido mujeres que han abierto el camino y estamos trabajando en eso. Han habido mujeres como Julieta Logroño, como Cecilia Jaramillo, como Rocío Rosero, que hoy nos acompaña aquí, que han ido abriendo este camino, ¿no? Para poder ir marcando estos nuevos horizontes, para que todas estas nuevas generaciones encuentren un nuevo camino, y para que todas estas violencias vayan rompiéndose para las nuevas generaciones. Es desde ahí, es desde la academia, donde nosotros consideramos que se debe ir buscando nuevos horizontes. Desde la academia nosotros hemos estado trabajando para trabajar con un nuevo currículo. Es así que nosotros desde la carrera de educación inicial hemos estado proponiendo desde hace varios años. Un minuto, porfa. Gracias. Que desde el currículo se evidencie el género ya desde la malla curricular. Desde los rediseños anteriores nosotros hemos enfocado al género, a la educación con enfoque de género ya desde las mallas curriculares, y que la educación para la sexualidad y género ya se ve evidenciada desde las mallas curriculares, y consideramos que ese es el enfoque que se debe dar como una de las soluciones y de los enfoques que se debe dar como uno de los caminos para la solución, como una de las soluciones, como una de las estrategias para ir enfocando desde la educación para, no sé, como para dar una mejor alternativa a las mujeres de las futuras generaciones, ¿no? En la segunda parte vamos con las propuestas. Rocío, ¿cuáles? Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Saludar solamente a Ariel Quintillana desde el sur de Quito, Natacha
Chamorro, una tocaya. Saludos, muchas felicidades a Fadwa Tapia, saludos a Natasha y a todas las panelistas desde el norte de Quito. Un abrazo a todos y todas las personas que están conectadas. Rocío, ¿cuál es tu análisis de la situación actual de las mujeres en nuestro país? Mira, yo creo que es bien importante señalar que hemos vivido unos años de crisis desde el 2015 para acá. Hemos hecho nosotras como Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador una evaluación y el informe sombra para el Comité de la Convención de los Derechos de la Mujer, para el Comité CEDAW. Y en esta evaluación hemos constatado que ya vivimos una serie de desigualdades que son parte de las violencias, de ese conjunto de violencias estructurales de carácter económico, social y político, que en el marco de la pandemia lo que ha sucedido es que esas deficiencias, esas discriminaciones y violencias contra las mujeres, la desigualdad salarial, el hecho de que las mujeres no tienen un trabajo en el sector formal, sino que están mayoritariamente en el sector informal, el hecho de que las mujeres tienen que, sufrir acoso y abuso sexual en los lugares en donde se supone que deberían recibir protección, atención y apoyo, que son los hogares, las escuelas, los centros educativos en general, porque también tenemos problemas gravísimos de acoso y abuso sexual en el ámbito educativo. Y lo que sucede con la pandemia es que este conjunto de discriminaciones y violencias se ven exacerbadas. Y se ven exacerbadas básicamente por el hecho de que las mujeres en el confinamiento están más cerca que nunca de sus agresores, quien es contradictorio, pero es así, porque son en los hogares, los padres, los abuelos, los padrastros, los tíos, los hermanos, los abusadores, los violadores, los que perpetran los delitos sexuales y el incesto, quienes están cerca de sus víctimas, y lo que ha ocurrido es que el número de delitos de violencia sexual de género contra mujeres y niñas ha recrudecido enormemente en la pandemia. Y para hablar de datos, podríamos decir que entre mayo y junio, por ejemplo, la Fiscalía recibió un promedio de 150 denuncias diarias de delitos sexuales en el ámbito familiar. Y bueno, y con situaciones extremas, porque hemos visto que han habido varios feminicidios de niñas, e incluso de infantes menores de un año, tras abusos sexuales perpetrados por sus parientes, digamos, padres o padrastros. Y ese es el rostro de la extrema violencia que hemos vivido las mujeres ecuatorianas en el marco de la pandemia. Pero tenemos que decir también que la respuesta del Estado ha sido una respuesta que se corresponde a la crisis de la institucionalidad pública. Creo que el modelo de Estado gestionado durante este gobierno lo que ha permitido es precisamente desarmar, desarticular los sistemas de salud, los sistemas de protección, es decir, los cuidados infantiles. Ahorita, en el marco de la pandemia, no tenemos ningún tipo de servicio de cuidado. Y eso tiene una sobrecarga enorme de trabajo para las mujeres, porque las mujeres, las que tienen trabajo y que tienen que hacer el teletrabajo, están obligadas de hacer las 4 actividades simultáneamente. Y las que no tienen, porque, digamos, están en el sector informal, porque viven del día a día, que son la mayoría de las mujeres ecuatorianas, esas mujeres tienen que salir y buscar la vida cotidianamente. Pero además, la respuesta del Estado ha sido, en lugar de apoyar al conjunto de pobladoras y pobladores del país, lo que se ha hecho es dar un bono por aquí, otro bono por allá. No hay una política de protección social que permita que la población durante el periodo de la pandemia esté en mejores condiciones.
Y esto afecta de manera definitiva a las mujeres jefas de hogar y en extrema situación, yo diría, de vulnerabilidad por la situación de salud, por la situación de estrés y por el hecho de que tienen que hacer de jefas de familia. Por otra parte, sí tenemos que señalar también que la respuesta del sector salud ha sido una respuesta que todos la hemos visto y que está basada precisamente en este desmantelamiento del Estado, ¿no es cierto? El no pago a los funcionarios y a los operadores del sistema de salud, la falta de funcionamiento de los programas especializados en salud sexual y reproductiva de una manera permanente y con los suministros adecuados, porque, por ejemplo, recibimos muchas denuncias de mujeres de distintos lugares del país en donde no había acceso a los métodos anticonceptivos, a los métodos de planificación familiar. Y esto tiene una repercusión directa porque, como decía una dirigente amazónica de la provincia de Napo, pues sí, ahora van a venir más niños no deseados. Tras esta violencia en la pandemia y en el encierro, lo que vamos a tener es la multiplicación de ese fenómeno de la discriminación y de las violencias. Entonces, lo que tenemos que decir es que en una radiografía, digamos, de lo que está sucediendo, las mujeres se han llevado la peor parte. Por ejemplo, en el sector agrícola, las trabajadoras de las florícolas y de los productos de agroexportación fueron las primeras despedidas. Hay cientos de miles de mujeres. No tenemos un registro real de ese número de mujeres. Ahí en Cotopaxi, Sandra nos podrá decir con absoluta claridad el drama que viven las familias rurales. Y a eso se suma, obviamente, la falta de servicios de atención, de cuidado, la falta de acceso a los servicios de salud y toda la sobrecarga de trabajo doméstico. Entonces, esta es como la radiografía general que existe al momento en el país. La respuesta del Estado es una respuesta que deja mucho que desear, porque también se desmantelaron, por ejemplo, los servicios de atención a víctimas, los servicios de protección integral de la Secretaría de Derechos Humanos, se redujo a 1/3 de funcionarios, es decir, de 234 funcionarios, ahora son apenas 81, y pues se sacrifica la protección integral, porque no pueden, francamente, no pueden atender el conjunto de tareas que tienen que atender a las víctimas, es decir, las medidas de protección de las juntas, las medidas dictadas por los jueces y la atención a las víctimas que requieren poner denuncia. En el caso de haber, digamos, la necesidad de un seguimiento a nivel comunitario, tampoco hay posibilidad. Entonces, yo creo que con este recorte del Estado, con este achicamiento que ha sido absolutamente irracional, impensado desde el punto de vista de los servicios sociales, de las políticas de protección social y de protección integral de derechos a las personas víctimas de violencia, esto es un grave retroceso el que estamos viviendo. Yo diría hasta allí. Muchísimas gracias, Rocío. Una radiografía general y además de lo que tú señalabas, también se redujo el personal, pero también se aprobó la ley de erradicación de la violencia en contra de las mujeres y se redujo el presupuesto para enfrentar en los hechos este problema muy complejo. Sandrita, buenas noches. Antes de darte paso, quisiera saludar a nuestros amigos y me da gusto. Jorge Salcedo, buenas noches, lindo tema. Creo que vamos avanzando. Vladimir Andosilia, Edgar Cruz, Lorena Araujo, Jane Jacome, Alberto Suárez, Walter Álvarez, Marlene Tuapanta, entre otros amigos y amigas que se están conectando. Sandrita, tu radiografía general respecto de la situación actual de las mujeres en nuestro país. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Natasha. Yo quiero expresarte primero un cordial agradecimiento por esta invitación. Un saludo fraterno a Rocío, qué gusto poder compartir contigo, con Cristina,
hemos compartido espacios de lucha, de activismo por los derechos de las mujeres, y creo que hoy nos une precisamente esta lucha constante, ¿no? Estamos todas y todos en deuda precisamente con los derechos de las mujeres, principalmente el Estado, ¿no? A mí me parece importante los elementos iniciales que tanto Cristina como Rocío han compartido. En efecto, me parece importante partir este diálogo desde esta ligera radiografía, considerando principalmente que vivir una vida libre de violencia principalmente es un derecho humano de las mujeres y de las niñas, y como tal requiere principalmente que todos y todas brindemos respuestas estatales integrales que principalmente garanticen el ejercicio libre de los derechos que permita mejorar las condiciones de vida de las mujeres. A mí me parece importante lo que Rocío ha planteado, y creo que sobre eso quisiera muy brevemente referirme. En el caso de la realidad concreta de la provincia de Cotopaxi, vivimos primero una realidad que dista tal vez de la realidad de otras provincias del país, porque la provincia de Cotopaxi principalmente, su población es rural, ¿no? Se encuentra ubicada en el sector de la ruralidad, y las mujeres principalmente allí sufren distintos tipos de violencias. No podemos hablar de una sola, sino de muchas violencias, que básicamente está referida sobre estos factores de inequidad de género, sobre estas condiciones adversas que las mujeres tienen que enfrentar. Pero aquí se suma un fenómeno social nuevo, ¿no? Que es este nuevo elemento de la feminización de la agricultura, precisamente debido a los factores de crisis económica que atravesamos en el Ecuador y en el mundo entero, y que principalmente están sobre la carga de los hombros de las mujeres. Fíjate, en el sector rural, las mujeres principalmente enfrentan mayores condiciones de violencia debido a que se dedican principalmente a estas actividades de la reproducción, del trabajo doméstico, sumado a esto a las condiciones de la agricultura. Esto considerando como actividades de subsistencia, enfrentan factores de absoluta pobreza y extrema pobreza, factores de analfabetismo, factores de insalubridad. Es en donde las mujeres principalmente no ejercen, por distintos factores y patrones socioculturales, las mujeres en la ruralidad no ejercen libremente sus derechos sexuales y reproductivos, y eso pone en riesgo las vidas principalmente de aquellas mujeres. Están condenadas a las peores condiciones de precarización, y ni siquiera se puede visibilizar el real aporte que las mujeres en el sector de la ruralidad determinan en muchos de los casos un papel fundamental frente al aporte del desarrollo comunitario en general de la provincia. Entonces, es súper interesante, a propósito del análisis de esta conmemoración del 25 de noviembre, entender que todos los factores de violencia están concatenados a estos factores de orden estructural, de orden social principalmente, que lastimosamente han sido producidos históricamente por esta discriminación de género y de una forma sistemática en distintos medios de producción y en distintas condiciones. Todo esto impedido, notablemente, repito, el libre ejercicio de los derechos humanos. Hay que entender las violencias que enfrentamos las mujeres como esta falta de oportunidad o la inadecuada igualdad de oportunidades que las mujeres tenemos para ejercer nuestros derechos fundamentales, y que fundamentalmente, digamos, están ratificados sobre la base de las condiciones en las que el Estado actualmente se desenvuelve, dentro de un estado de orden principalmente patriarcal, que ha creado procesos socioculturales que van además apegados a comportamientos que se han ido amoldando en la sociedad con una relación inequitativa constante. Es decir, las mujeres durante nuestra vida permanente y cotidiana, las mujeres enfrentamos estos factores de violencia en todas las esferas. Por lo tanto, Natasha, para cumplir con los tiempos establecidos, a mí me parece que es necesario que todos... Tienes 3 minutos más. Ok, perfecto. Que todos los colectivos de mujeres nos unamos sobre la base concreto
de exigir, de demandar del Estado ecuatoriano principalmente la posibilidad de garantizar esta vida libre de violencia que hoy no ha sido posible por distintos factores. Creo que ya más adelante iremos analizando, pero creo necesario que este espacio de visibilización de este día, porque al menos en este día es que nosotros podemos referirnos a estos temas, ¿sí? Que deberían ser considerados desde todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a diario, porque la violencia es permanente. Fíjate, en la provincia de Cotopaxi acabamos de pasar 2 femicidios recientes que ha consternado a toda la población de la provincia de Cotopaxi, pero aún así, lo real es que en las instituciones que forman parte del sistema integral para prevenir y erradicar la violencia, no existe todavía una conciencia persistente, una conciencia permanente de la necesidad de la construcción de políticas públicas que permita prevenir la violencia, ¿sí? Atenderla en toda la dimensión, y esto trae consigo entonces estos escenarios que a nosotros nos duele. Tú decías, Natasha, nos duele realmente, se nos quiebra el ser al momento de ver cómo estas mujeres son asesinadas realmente en condiciones de absoluto indominio, es decir, en hechos execrables que conlleva el hecho de valorar cómo las mujeres enfrentamos estas condiciones de poder, cómo estamos sometidas frente a la condición incluso de sentirnos o de considerarnos propiedad privada de nuestras parejas. El caso que sacudió a la provincia de Cotopaxi con el hallazgo del cuerpo de Carmita Cunalata en la parroquia de Panzaleo, realmente pone sobre el manifiesto las debilidades que tienen las instituciones del Estado en torno a atender, en torno a proteger la vida de las mujeres luego de que se denuncian sucesos y acontecimientos constantes de violación, de maltrato, de agresión de todo índole, ¿no? Entonces es necesario que nosotras las mujeres que somos las llamadas precisamente a visibilizar estos datos, a ponerlos sobre la base de la existencia real, unificarnos, unirnos, hacer lo que hemos venido haciendo durante tantos años, pero con el apoyo que se requiere. Principalmente las mujeres necesitamos sentir este apoyo, sentir la inversión, porque además enfrentamos un sistema de justicia, como ya lo han planteado las compañeras antes, un sistema de justicia con serias debilidades, con serios vacíos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, y necesitamos entonces que las instituciones nos unifiquemos, primero por ejecutar esta ley, que además es una ley interesante, es una ley bastante buena para la prevención de la violencia, pero que lastimosamente no contamos con el apoyo económico principalmente, porque sin recursos económicos principalmente no podríamos nosotros garantizar la ejecución efectiva de políticas públicas integrales para la prevención y peor aún para la erradicación de la violencia. Muchísimas gracias, Sandrita. Al inicio decíamos que en lo que va del año, 101 mujeres han sido asesinadas. El 30% de las víctimas, de las cuales 30 víctimas tenían antecedentes de violencia y 5 de ellas contaban con boleta de auxilio. Desde que inició la emergencia sanitaria, la pandemia también en nuestro país, se han cometido 82 femicidios, y un tema que necesitamos tomar en cuenta es que la edad más frecuente de las víctimas está en el rango de 25 a 39 años. El otro elemento que también quisiera referirme aquí en esta parte para dar paso a nuestras amigas es que al menos 98 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de orfandad producto de los femicidios en el año 2020. Realmente los datos son espeluznantes y, como dice el movimiento de mujeres en las calles, nos han quitado tanto que hasta nos han quitado el miedo en estos momentos en el Ecuador y en el mundo. Rocío, el patriarcado y el capitalismo refuerzan en forma conjunta la opresión de las mujeres. ¿Cuáles son estas expresiones y qué hacer frente a aquello? Bueno, es una pregunta, la pregunta del millón en realidad. Es como el fondo del problema, efectivamente.
son dos sistemas de dominación y de exclusión que van de la mano perfectamente y que por lo tanto se refuerzan en una sinergia de exclusiones, de discriminaciones y violencias, violencias contra los cuerpos de las personas y en particular contra los de las mujeres a quienes no se nos considera personas, es decir, la vigencia tan fuerte de los grupos antiderechos, de los grupos fundamentalistas que actúan a través de diversas sectas religiosas, de iglesias evangélicas, de incluso de la propia Iglesia Católica, algunos grupos de esas expresiones, están precisamente trabajando con esta idea de mantener a la mujer en la invisibilidad, en la subordinación total. Es decir, es como volver al siglo XVII. Y eso no es posible. Pero también, así como el modelo, el sistema, se basa en la explotación laboral y en el uso abusivo de los recursos naturales, en la explotación de las tierras y territorios ancestrales, de los bosques, de la Pachamama. Al final, todas las minerías legales, las concesiones y las no legales, que son también legalizadas a vista y paciencia de las autoridades locales, son parte de esta lógica de explotación, de subyugación y de ocupación de territorios geográficos, de territorios ricos de la naturaleza y del medio ambiente, en el caso de Ecuador, llena de recursos naturales, pero también de nuestros territorios, por donde van las empresas mineras, las prospecciones o las empresas petroleras o las industrias extractivas en general, porque también las agroexportadoras igualmente, por delante van los chongos y van los mecanismos de explotación de los cuerpos de las mujeres y las niñas. Es decir, allí vemos nosotros una cadena que funciona a la perfección, pero esa cadena se consolida con decisiones políticas, económicas y legales en el Estado. Y esas decisiones son las que yo traté de mencionar antes, al decir que hay un Estado que se achica, que hay un Estado que está corporativizado, y no es un fenómeno que ocurre solamente en el Ecuador, es el fenómeno global, es el modelo global que ya no resiste, son los últimos desertores de esta forma de subordinación, de explotación y de violencias. Y que tiene que tener una salida distinta, por eso nuestras voces no se van a callar nunca, porque tenemos que no solo seguir manifestando, sino construyendo alternativas como las hemos hecho, no solo al proponer elementos de legislación para avanzar en materia de protección de derechos, como la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia, la Ley de Igualdad en el año 2012, es decir, la Ley de Consejos de Igualdad de una manera distinta para que funcionen las políticas públicas, y un sinnúmero de reformas y de políticas públicas que van en la vía justamente de garantizar un rol del Estado en la protección de los derechos. Pero, claro, en contraria, lo que sucede es que estos grupos que han corporativizado el Estado no van a priorizar jamás la inversión ni en política social, peor en política de protección social. Y el resultado es lo que ya Natasha señalaba, un presupuesto exiguo para la Secretaría de Derechos Humanos y la aplicación de la Ley de Violencia contra la Mujer. Se quedó con el proyecto de inversión $2.440.000, que son los recursos para las casas de acogida y los centros de atención. No se aumentó los convenios a 6 nuevas municipalidades con las cuales se tenía ya un arreglo, un convenio de trabajo para abrir nuevas casas de acogida. Y eso significa definitivamente que estamos en un estado de saturación en los servicios que están a cargo de sociedad civil. Pero por otro lado, para la implementación de los programas de la Secretaría de Derechos Humanos, de la implementación de la ley, quedan como $870.000 que vamos a ver ahora que nos rindan cuentas en qué se han invertido
esos recursos y si efectivamente existieron esos recursos. Porque definitivamente, por ejemplo, hay una labor esencial, ahora que ustedes han señalado reiteradamente el tema de las denuncias, el tema de las llamadas al EQ 911, el tema de los registros de las mujeres, niños, niñas, adolescentes que recurren a las juntas cantonales de protección de derechos. Es decir, ahí hay todo un tema que tiene que ver con los datos, con los registros, con la información que sirve para seguimiento. No podemos seguir con un Estado que se desresponsabiliza paulatinamente de su labor de proteger los derechos, de garantizar los derechos. No podemos quedarnos con la ley en el papel y con la Constitución en la mano y ser contemplativos y decir, ah, bueno, sí, claro. No, no hay tal cosa. Tenemos que exigir, y eso es parte de la propuesta de los movimientos de mujeres, y creo que en eso nos hemos juntado muy fuertemente, porque ¿quién ha resistido durante todo el periodo de la pandemia? ¿Quiénes han dado la asistencia a las víctimas de violencia? La Secretaría de Derechos Humanos nos rinde cuentas a finales de, me parece que fue en agosto, hasta finales de julio, que atendió 3.200 víctimas, cuando habían 62.000 llamadas por el EQ 911. Es decir, ¿qué está pasando? No hay capacidad en el Estado. Pero sí ha habido una capacidad de respuesta y una movilización enorme de las organizaciones de mujeres en todo el país. Y a mí, yo tengo que decirlo con orgullo y con, digamos, con alegría enorme de tener tantas compañeras jóvenes, nuevas, profesionales, organizadas en todo el país, en todos los rincones, haciendo fuerza, trabajando, investigando en las universidades, o sea, haciendo realmente un nuevo camino. Yo creo que eso es parte de lo fundamental que debemos desarrollar. Una nueva conciencia, una nueva sensibilidad, una empatía con la dignidad y la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres ecuatorianas. No puede ser que permanezcamos inermes ante esta situación de avasallamiento permanente desde la economía, desde la política, desde el Estado y la política pública. Eso tiene que terminarse, y ahora que estamos en un momento electoral, es hora de decir basta. Nuestras reivindicaciones con absoluta claridad para que se cumpla el bono de femicidio, para que se dé al 100% de niños y niñas y adolescentes que necesitan ese bono, para que la ley de violencia funcione, para que los GATS tengan las juntas cantonales en todo el país, las juntas cantonales especializadas de niñez y adolescencia por un lado, y las de mujeres por otro lado, como elementos sustantivos. Nosotras no vamos a callar hasta que el Estado no declare servicios esenciales a los servicios de atención a las víctimas de violencia, igual que a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva. Esto implica inversión pública en la protección de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes del país, y no es un futuro lejano, es la vida de todos los días. Hay que hacer un camino al andar y en eso estamos. Muchísimas gracias, Rocío. Sandrita, vivimos en un Estado laico, sin embargo, las políticas emanadas desde los distintos niveles de gobierno, la actuación de la Asamblea Nacional en relación al Código Orgánico de la Salud, en torno a la despenalización del aborto, inicialmente por casos de violación, entre otros aspectos, contradice con ese Estado laico que vivimos. ¿Qué hacer para garantizar los derechos humanos de las mujeres en nuestro país? Bien, me parece, sí, bien, me parece súper interesante esta pregunta, que además hay que abordarla, porque también este elemento sobre el principio universal que nosotros tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos, porque somos nosotras las mujeres quienes decidimos sobre nuestros cuerpos, absolutamente nadie más, debe ser entendido principalmente como parte de estos derechos humanos que deben respetarse, ¿sí? Porque esto no se trata de un tema de negociación, no se trata de un tema de caprichos, se trata principalmente del respeto irrestricto a este derecho humano universal. El derecho sobre la educación
la salud sexual y reproductiva tiene que considerarse absolutamente también dentro de las políticas públicas. Se deben construir políticas públicas eficientes que garanticen la vida de las mujeres como seres humanos. Rocío ha sido muy clara y enfática en plantear esto. Las mujeres también somos seres humanos y somos también decisoras. Debemos participar en la toma de decisiones sobre la base principalmente de lo que se legisla en la Asamblea Nacional y sobre la cual nosotras ni siquiera somos consultadas, nuestros criterios ni siquiera son tomados en consideración. Este veto que ocurrió precisamente en medio del confinamiento, en medio de estas etapas que como aquí ya se han planteado, es una de las etapas más crudas que hemos tenido que enfrentar las mujeres, de estar hacinadas dentro de los hogares con mucha mayor pobreza, extrema pobreza, ¿sí? Y respetándose los derechos y las garantías a esta vida libre de violencia, en donde mayores actos se han cometido y se han perpetrado en contra de las mujeres, en donde más mujeres han sido asesinadas, en donde niñas, adolescentes han sido violadas precisamente en medio de este confinamiento, determina entonces la necesidad de que estas leyes sean legisladas a favor de las mujeres. Este veto presidencial entonces otorgó un retroceso en torno principalmente a estos derechos que nosotros tenemos. El veto hacia el Código de la Salud determina cómo y en qué condiciones el Estado determina aquellas decisiones sobre la base de lo que aquí ya se han planteado. Los caprichos de estas asociaciones fundamentalistas, de estas asociaciones pro vida, que en vez de defender la vida principalmente de las mujeres, nos someten absolutamente a estas condiciones denigrantes. Recordemos también que el tema de la utilización de nuestros cuerpos en medio del capitalismo y del patriarcado también va sobre la base de que las mujeres debemos aferrarnos al espacio privado en donde nosotros hemos sido relegadas históricamente. Es decir, que mientras las mujeres no participen en espacios de poder y de toma de decisiones, para el capitalismo y para el patriarcado mucho mejor. Que las mujeres entonces seamos sometidas a tener los hijos suficientes como para garantizar la fuerza de trabajo necesaria y además barata, y que además seamos nosotras mismas quienes nos dediquemos el mayor de nuestros esfuerzos para cuidar de nuestros esposos y de nuestros hijos, precisamente para con esto garantizar que estos trabajadores que dedican su vida entera a fortalecer el capitalismo y que además son también explotados, se encuentran en las óptimas y condiciones para producir y además seguir siendo explotados día a día. Por lo tanto, desde el ámbito de la producción capitalista, las mujeres también somos utilizadas, nuestros cuerpos son utilizados con ese propósito y con ese fin. ¿Por qué se niegan entonces a la posibilidad de que se apruebe esto de la decisión de que las mujeres podamos considerar dentro del Código de Salud, por ejemplo, este derecho tan anhelado que tenemos las mujeres de legalizar el aborto por varias consideraciones? Precisamente entonces somos nosotras las mujeres las que sostenemos en medio de este sistema la reproducción de la fuerza de trabajo, de la fuerza indispensable, ojo con esto, para producir y acumular la riqueza. Por lo tanto, si nosotros constituimos parte de estos procesos de producción, debemos desde este ámbito las mujeres deben considerar nuestro punto de vista y nuestra opinión, que además ha formado parte de nuestra lucha histórica a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de la sociedad. Entonces, fíjate, Natasha, el cuidado de la familia, que además adquiere un sello de clase, adquiere un carácter de clase, sobre la base de que la mujer es la llamada a cuidar de su familia, nos explota. Esto también forma parte de estos tipos de violencias que debemos enfrentar la mujer, porque además se desarrolla hoy este nuevo aspecto sobre la economía de cuidados, de cómo las mujeres estamos siendo vulneradas dentro del espacio privado y del hogar, porque las tareas domésticas, las tareas de cuidado, de educación de nuestros niños, de la atención hacia las personas adultas mayores, recargue también sobre el trabajo de las mujeres, que además es un trabajo gratuito, que además es un trabajo no remunerado y que es un trabajo que aporta al desarrollo de la sociedad y que también garantiza esto, la acumulación de la riqueza por parte de quienes detentan este poder político y económico, principalmente del Estado. Entonces, considero necesario, indispensable que sobre esta realidad concreta, ¿sí?,
que no ha sido posible garantizar una vida libre de violencia, porque además no será posible tampoco hacerlo en medio de este capitalismo voraz. Debemos, como decía Rocío, hoy más que nunca, profundizar todos estos elementos sobre las cuales las condiciones de las mujeres son más adversas en condiciones que la de los hombres y que en definitiva parten de este ejercicio brutal del poder de esta estructura del Estado, que refleja una estructura, repito, de carácter patriarcal, de carácter dominante, de opresión, de sometimiento principalmente hacia las mujeres. Me sumo a este llamado que ha hecho Rocío. Hoy que estamos en medio de un proceso electoral, las mujeres tenemos que participar en medio de este proceso, eligiendo precisamente aquellas mujeres que nos representan, aquellas mujeres que sabemos que desde esos espacios de poder van a ir primero desde la Asamblea Nacional a legislar a favor precisamente del cumplimiento de estos derechos, a cambiar nuestra realidad y nuestra condición de vida. Necesitamos entonces hoy sumarnos colectivamente por esa lucha, por la lucha de cambiar la realidad actual del Ecuador, que es una realidad complicada, es una realidad de crisis económica y social que se ha exacerbado al máximo, que crece descontroladamente y los niveles de violencias que precisamente estamos hoy discutiendo parten precisamente de ese efecto de empobrecimiento de las personas. Por lo tanto, hoy es cuando las mujeres podemos contribuir en este proceso y lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer con responsabilidad porque las mujeres además estamos capacitadas para estos procesos. Muchísimas gracias, Sandrita, tus valoraciones. Y sí, adicionalmente solo podría sumar que en el caso, por ejemplo, de la despenalización del aborto por casos de violación, hay un carácter de clase porque finalmente se criminaliza la pobreza, porque seguramente si tienes dinero puedes irte a otro país, etcétera, y practicarte un aborto, pero las mujeres de los sectores populares son las principalmente que han sido criminalizadas. Desde el ámbito educativo hay datos que espeluznan, ¿no es cierto? El número de niñas entre 14 y 18 años que dan a luz diariamente en este país, los niveles de acoso sexual, violencia sexual que se desarrollan en las instituciones educativas, en escuelas, en colegios de Quito y de todo el país, todos los temas que tú señalaste al inicio de tu intervención, estos hechos reales de cómo se desarrollan los elementos de violencia. Y recordaba cuando era maestra de la Universidad Técnica de Cotopaxi, tenía una alumna que siempre pasaba llorando y algún rato me acerqué a conversar con ella y me decía que tiene problemas con el esposo. Le decía, ¿qué te pasa? Que cada que se enoja y llega tomado le hace desnudar y le obliga a salir de la casa como castigo a ella por estar estudiando en la universidad. Y son estos temas de violencia bien complejos que muchas veces los maestros tenemos que enfrentar y asesorar adecuadamente a nuestras alumnas. Cristina, ¿qué hacer desde la academia? ¿Qué hacer desde las instituciones educativas y una facultad tan importante como es la Facultad de Filosofía, que forma docentes, que forma maestros? ¿Qué hacer en torno a estos elementos de contribuir a disminuir estos aspectos de violencia que sufrimos las mujeres? ¿Qué establecer en el currículo universitario? ¿Cómo desarrollar este currículo universitario? ¿Y cuál es la organización de pronto que en este momento hay de las docentes universitarias? Gracias, Natasha. Bueno, yo creo que los aportes que Rocío y que Sandra nos han dado son bastante claros y bastante orientadores hacia cuáles deben ser las soluciones, ¿no? Para tener una orientación bastante clara en cuanto a las estrategias que se deben tener con relación a las soluciones en cuanto a la violencia, ¿no? A la violencia de género. En cuanto al área de la educación, los efectos son bastante claros también, ¿no? En medio de una pandemia, todos los sectores educativos estamos expuestos a la modalidad virtual. Desde el nivel inicial hasta la secundaria estamos encerrados, seguimos mediante la modalidad virtual, y aquí desde los niños del nivel inicial estamos expuestos a una violencia incluso mediante el internet, ¿no es cierto? Los niños chiquitos se ven expuestos incluso a estas imágenes
de acoso de tipo sexual mediante el internet. Se ven expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Hay estudios también a nivel de otros países donde se les expone a imágenes de tipo sexual a través del internet a los niños desde tempranas edades. Y también ahí ya les podemos estar exponiendo a los niños a estos temas. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito educativo? Nosotros también hemos visto temas en donde los niños, niñas han sido abusados sexualmente en las instituciones educativas, y hay reportes de esos reportes al respecto, y hay denuncias, ¿no? Hay denuncias con relación a abusos sexuales. Primero, si es necesario, considero que a partir de políticas públicas, ser más drásticos con relación a las sanciones, ¿no? Con relación a la violencia, a la violencia a la que se ven expuestas las niñas, a la violencia sexual a la que se ven expuestas las niñas en las instituciones educativas. Sí deben ser las leyes mucho más fuertes al respecto, ¿no? Desde la academia, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Incorporando, como te decía desde un inicio, los temas de género, que se vean explícitos temas de género en las diversas asignaturas, que estén ya visibles los temas de género. Nosotros también como docentes prepararnos en estos temas para realizar procesos permanentes de sensibilización, para poder trabajar no solo como ejes transversales, sino como ya asignaturas de manera más específica, de manera más evidente, en las diferentes asignaturas, ¿no? Esto desde la academia podríamos hablar. Y desde otros puntos de vista, también podríamos decir que realizando campañas permanentes sobre los derechos sexuales y reproductivos con las estudiantes también. Es importante poder trabajar de manera permanente estos temas con las chicas en las diferentes carreras, en las diferentes facultades, y a lo largo de todos los niveles educativos, empezando por los niveles iniciales, y toda la educación general básica también. Y desde otras esferas también, para trabajar con las madres y padres de familia. También este tipo de campañas también consideramos que es bastante importante también poder continuar trabajando este tipo de temas, porque también es importante considerar que los docentes también cumplimos el rol de líderes, ¿no? De líderes en las instituciones educativas, y puede ser que las maestras son quienes tienen el primer contacto con las madres de familia que sufren los efectos de la violencia física, de la violencia sexual. Son las primeras personas con quienes las madres de familia tienen el primer contacto después de los actos de violencia. Entonces es ahí el rol importante de las maestras, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Aunque ustedes no lo crean, ha pasado ya 1 hora. Un mensaje, sí, ha pasado, es 9:37 de la noche. Realmente
hay tantas cosas que hablar, hay tantas cosas que decir, que plantear frente a un problema tan grave como es el tema de la violencia en contra de nosotras las mujeres. Rocío, un mensaje final a nuestros amigos, a nuestras amigas que se han conectado en esta noche y que seguirán en otros momentos viendo este programa. El volumen, porfa. Creo que es muy importante entender al mismo tiempo que las soluciones o parte de las soluciones, el camino hacia las soluciones, lo venimos construyendo desde la solidaridad, desde la esperanza en nuestras organizaciones a nivel local, barrial, en las comunidades, en los pueblos, en la Amazonía y en todo el país. Somos una marea verde imparable en este momento que tiene una expresión a nivel global muy fuerte y que se ha visibilizado mucho, incluso en estos días, en estas últimas semanas durante la pandemia. Somos una marea que genera conocimiento, ciencia, teoría, arte, capacidades. Somos, por tanto, una mitad de la población que quiere participar activamente en las decisiones, y eso es lo que somos. Y estamos con los movimientos sociales, estamos en todos los movimientos sociales, mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, en todos los movimientos indígenas, de trabajadores, de jóvenes, en los movimientos LGBTIQ. Y queremos decir que el poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es un asunto de todas y de todos. Y este sí es un tema en el cual tenemos que comprometernos. Yo quiero plantearles un decálogo que ya nos anuncia ONU Mujeres en la campaña de 16 días de activismo de este año, del 2020. Ese decálogo tiene que ver con el número 1, escuchar y creer a las sobrevivientes de violencia, no juzgarlas, dar crédito a sus palabras. En segundo lugar, enseñar a la próxima generación y aprender de ella. Esto significa pues una actitud cotidiana de empatía, de diálogo, de conversación en nuestra familia, con todas las generaciones. Esto exige, en tercer lugar, respuestas del Estado y servicios adecuados para las víctimas de violencia, pero también un cambio cultural fundamental en cuarto lugar. Comprender todas y todos desde el lugar en el que estamos y desde el momento de la vida que estamos viviendo, qué significa el consentimiento. No es no. Y lo que es no es violencia. Y llega a ser violencia extrema hasta cegar vidas. Y eso es lo que está sucediendo. En quinto lugar, conocer los indicios del maltrato y aprender cómo podemos ayudar a nuestras amigas, a nuestras vecinas, a la gente de la familia. Cómo iniciar conversaciones, en sexto lugar, sobre este tema. Por eso este espacio me parece maravilloso. Hay que multiplicarlo y ojalá hacerlo en todos los cantones, en todo el país. Hay que, en séptimo lugar, luchar contra la cultura de la violación y toda esta cuestión que está instalada en las canciones de la cultura juvenil y que tiende a naturalizar la violación como una forma de relación de pareja. En octavo lugar, simplemente el apoyar a las organizaciones de mujeres que están luchando y ojalá con financiamientos, porque francamente la situación está cada vez más difícil. En noveno lugar, hacernos responsables unos de otros y unas de unos y otras, es decir, hacernos responsables colectivamente para dar pasos en este camino. Y por supuesto, en este camino necesitamos, en décimo lugar, conocer los datos y exigir más del Estado y de los datos, de cómo nos hablan y de cómo esos datos pueden servir para la política pública en el plano territorial, cantonal, parroquial, etc. Creo entonces en este sentido que tenemos un gran desafío, siempre estamos construyendo realidad, estamos construyendo esperanza, pero también estamos señalando con claridad esos desafíos.
Y esos desafíos no son solo de las mujeres. Esos desafíos son en este momento de toda la población, padres, madres, hijos, de los políticos, de las autoridades y de todas las personas de la sociedad ecuatoriana. Así que a seguir, a continuar con este diálogo y con el activismo que nos permita dar pasos más sólidos en la construcción de una vida libre de violencia y sin discriminación. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Interesante el decálogo que nos señalas y realmente necesitamos difundirlo. Y cuando hablabas que no es no, recordaba una consigna, una frase que lo decimos cuando salimos las mujeres a las calles en defensa de nuestros derechos. No es no, he dicho que no. ¿Qué parte no entendiste? La N o la O. Y realmente es tan profundo porque por todos los elementos de violencia, etcétera, todos los patrones culturales que se han establecido, que muchas veces las mujeres decimos que no y finalmente no se respeta ese derecho que nosotras tenemos. Cristina, ¿cuál es tu mensaje final para nuestros amigos y nuestras amigas? Bueno, continuar con la lucha, ¿no? Como bien decía Rocío, continuar con la lucha, continuar apoyando a las mujeres en este proceso de convencernos de que la violencia solo nos aleja del amor que debemos tenernos, del amor que como mujeres debemos tenernos, y que ese amor solo nace de amarnos nosotras mismos, de que debemos amarnos nosotros, enseñar a nuestras hijas a amarse a ellas mismas y a nuestros hijos varones a amarse ellos y a respetar a las mujeres. Entonces, eso nace en el hogar y eso nace de las mujeres, y los varones lo aprenden en casa. Entonces, es un proceso que debemos irlo aprendiendo de a poco, que debemos irlo desaprendiendo, y que nunca es tarde, y animarnos a todas, animarnos a seguir luchando en esta pandemia, a mantenernos juntas como mujeres y a continuarnos apoyando. Gracias, Natasha, gracias, Sandra y Rocío, por haber compartido esta noche este espacio. Muchísimas gracias, querida Cristina. Sandrita, tu mensaje final para nuestras amigas y para nuestros amigos. Claro, sí, gracias, Natasha. Me parece a mí que para ir cerrando y como un mensaje final debo simplemente decirles que las violencias en contra de las mujeres debe ser analizado precisamente en medio de los entramados sociales, como parte de nuestra realidad objetiva como país. Precisamente nos violentan como una forma de cuestionar nuestro avance en materia de derechos, de impedir nuestra autodeterminación sobre nuestros pensamientos y principalmente sobre nuestros cuerpos, de evitar nuestra plena libertad y emancipación. Nos asesinan como una respuesta agresiva, como una respuesta violenta, radical a la incomodidad que sienten por nuestra disidencia, por nuestra valentía, pues nuestras acciones intimidantes, pero también contestatarias, por nuestra lucha beligerante contra el machismo, contra el patriarcado, contra este sistema que nos oprime, porque estamos decididas a tumbar precisamente el patriarcado y a transformar esta sociedad. Sin duda alguna, toda la lucha incansable de los movimientos de mujeres ha demostrado un hartazgo social frente a la impunidad, frente a la desatención, a la desprotección del Estado, frente a esta ola expansiva de femicidios que debe permitirnos a nosotros tomar conciencia y reaccionar. Yo finalmente les digo que el Ecuador es un país que ha generado a lo largo de la historia una movilización social importante. Contamos con una memoria histórica de lucha social incansable. Las mujeres precisamente somos la expresión de un pueblo insubordinado, de un pueblo rebelde. Las mujeres somos quienes hemos luchado junto a los hombres en las calles desde distinto escenario. Hemos sido nosotras quienes hemos resistido la persecución y por lo tanto debemos seguir activando, debemos seguir luchando, debemos seguir enfrentándonos a este estado femicida.
unámonos todos, unámonos en acción, en lucha principalmente por alcanzar nuestros derechos y por garantizar una vida libre de violencia. Gracias, Natasha. Yo feliz de haber compartido este espacio con Rocío, con Cristina, y nos seguiremos viendo precisamente allí en donde debamos estar para defender nuestros derechos. Bueno, a nuestros amigos y nuestras amigas, agradecerles por haberse conectado, a Cristina, Sandrita, Rocío también por haber participado esta noche con nosotras. Rocío decía, las mujeres somos la mitad de la población y madres de la otra mitad. Esa es la característica que tenemos las mujeres. Solamente señalar a manera de conclusión o al final de este conversatorio que realmente vivimos momentos muy complejos. La pandemia de la violencia nos está matando a las mujeres, nos está agrediendo día a día a nuestras niñas, a nuestras adolescentes. Son muy complejos los datos que existen en este momento. Y creo que evidentemente requerimos de una Asamblea Nacional que legisle y que fiscalice en beneficio de nosotras las mujeres. En el 2018 todos conocemos, se aprobó la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en contra de las mujeres, y esta norma legal que fue aprobada por la Asamblea Nacional requiere ser fiscalizada. El sistema de prevención de violencia contra las mujeres exige uno de los elementos que se restituya los recursos presupuestarios para aquello. El otro elemento es que es fundamental que se prepare proyectos de ley de reparación integral de víctimas de violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y niñas, de los datos que ya habíamos revisado. Se requiere una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como también a la Ley Orgánica de Educación Superior, que establezcan medidas de prevención, de sanción y de reparación a las víctimas de violencia. No solamente se dan en las instituciones primarias, en las secundarias, sino que también las denuncias de lo que pasa en las universidades en nuestro país respecto al acoso sexual son bastante complejos. Me parece que otro de los elementos, y algún rato conversábamos con Rocío y otras mujeres en un evento que nos invitó a participar, Pamela Troya, la necesidad de una ley para la sexualidad con enfoque de derechos intercultural y de género, y yo diría en el ámbito educativo, además tomando en cuenta que el Ecuador en estos años fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido de Paola Guzmán, que se suicidó en el año 2002 tras ser víctima de abuso sexual por parte del vicerrector de su institución educativa. Se requieren reformas que prevengan y erradiquen la violencia en el ámbito digital, que conlleve incluso a suicidios en muchos casos de niños, niñas, adolescentes, mujeres de nuestro país. Y por supuesto, uno de los aspectos que creo que es una de las banderas también de lucha del movimiento de mujeres es la necesidad de presentar las reformas al Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto en casos de violación. Yo diría, hay varias demandas que están pendientes, es necesario recursos para la implementación de políticas públicas, porque no solo es el hecho de elaborar una política pública, sino cómo en la realidad esa política pública se va a ejecutar. Hay una gran responsabilidad en todos los niveles de Estado, el gobierno central, los gobiernos provinciales, municipales, las juntas parroquiales rurales, y se requiere evidentemente los recursos para la implementación de estas políticas públicas que definitivamente prevengan y erradiquen la violencia en contra de nosotras las mujeres. Yo solamente quisiera agradecerles, enviarles un abrazo inmenso por haberse conectado en esta noche, por haber compartido sus conocimientos y por reflexionar sobre los elementos de violencia que vivimos las mujeres. Y bueno, el día de mañana encontrarnos en las calles por el Día de la No Violencia en contra de nosotras las mujeres. Un abrazo, querida Rocío, Cristina. Un abrazo también un a abrazo, todas. muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Chao.